Hola, hoy vamos a hablar sobre los sistemas abiertos en estado transitorio. Lo vamos a hacer a solucionar el ejercicio 5.129 del Cengel séptima edición. Para plantear la solución del ejercicio lo vamos a hacer en tres etapas o fases. La primera va a ser trazar el esquema del problema. La segunda va a ser hacer el análisis, plantear las ecuaciones y plantear un algoritmo de solución. Y la tercera va a ser hacer los cálculos. Para trazar el esquema del problema, yo por lo general sigo estos pequeños pasos que anoté aquí en este pequeño sticker, donde el primer paso es identificar el dispositivo, la sustancia de trabajo y los datos iniciales. Entonces, al leer el problema dice un recipiente rígido de 0,03 metros cúbicos. Eso no es más nada que un tanque. O sea que un tanque de 0,03 metros cúbicos contiene refrigerante 134A a 1 megapascal y de 100% de calidad. En ese tanque se conecta, por medio de una válvula con una línea de suministro que conduce el refrigerante 134A a 1,6 megapascal y 36 grados centígrados. Entonces aquí del lado derecho, ya previamente he dibujado el tanquecito. La sustancia de trabajo va a ser el 134A, tanto en el tanque como en la línea de suministro, que no es más nada que una tubería. El que se encuentra dentro del tanque se encuentra con una presión 1 o una presión inicial de 1 megapascal y tiene una calidad de 100% o una calidad de 1. Y su volumen es de 0,03 metros cúbicos. En la línea de suministro se tiene una presión de entrada, yo la voy a llamar presión de entrada, de 1,6 megapascal y una temperatura de entrada de 36 grados centígrados. Este que está aquí es el recipiente que se mencionó, que es lo mismo que un tanquecito. Esto que aparece aquí es la válvula. Y esta es la tubería o la línea de suministro. Entonces ya aquí se tienen los datos iniciales, se tiene el dispositivo y la sustancia de trabajo, que es por lo general por lo que uno empieza. Si se sigue leyendo, o si seguimos leyendo, dice: entonces se abre la válvula y se da que el refrigerante entra al tanque. Cuando se observa que el tanque contiene líquido saturado a 1,6 megapascal, se cierra la válvula. Entonces el segundo paso consiste en identificar los estados a través de los cuales está pasando la sustancia. En este caso tendremos un estado número 1 o un estado inicial bien identificado, que es lo que se encuentra dentro del tanque o del tanquecito, que tiene una presión número 1 de 1000 kilopascal, que es lo mismo que 1 megapascal. Tiene una calidad que vale 1, que es lo mismo de 100%. Tiene un volumen inicial de 0,03 metros cúbicos. Se tiene un estado de entrada, donde aquí podemos observar la presión de entrada, que ya fue anotada, que es de 1,6 megapascal o 1600 kilopascales. Se tiene una temperatura de entrada de 36 grados centígrados. Y lo que compete al estado número 2, hay un estado número 2 porque dice que cuando se observa que el tanque contiene líquido saturado a 1,6 megapascal, se tranca la válvula. Entonces eso compete a un estado que sería un estado número 2. Entonces tendríamos presión 2, 1600 kilopascal o 1,6 megapascales, y lo que hay aquí es líquido saturado. Entonces se tiene líquido saturado. Y con eso se han identificado todos los estados. Lo tercero es la característica del dispositivo para establecer el o los procesos. Y lo cuarto es, en base a los procesos, inferir propiedades de los estados. Entonces, el tipo de dispositivo que se tiene es un tanque. Ese tanque tiene la característica de que sus paredes no se contraen ni se expanden, lo que quiere decir que el volumen de este tanque permanece constante, volumen constante. Con esto es posible clasificar el tipo de proceso. Se tiene un proceso que en este caso se llama o lo llaman isocórico. También se suele llamar isométrico, isocórico o isométrico. Y eso quiere decir que el volumen permanece constante, por lo tanto el volumen 1 es igual al volumen 2. Y de aquí se puede inferir el volumen entonces en el estado final, que sería el mismo que el volumen número 1, que sería de 0,03 metros cúbicos.
Con eso se tienen los pasos 3 y 4. El paso número 5 es clasificar el sistema, decir si es un sistema cerrado o es un sistema abierto. Y si es abierto, si está en estado estacionario o estado transitorio. Para eso es necesario dibujar la frontera del sistema. Entonces, la frontera del sistema se dibuja en base a una línea punteada que debe incluir la zona del espacio que nosotros vamos a estudiar, que es lo que se conoce como sistema. Entonces, todo esto que está apareciendo aquí va a ser nuestro sistema, incluyendo la válvula. Ya se puede notar que va a ser un sistema abierto. Va a ser un sistema abierto porque tiene intercambio de masa con el entorno. Por acá debe entrar una masa. Entonces sería un sistema abierto. La presencia del tanque lo que indica es que se acumula masa dentro del tanque. Eso quiere decir que entonces es transitorio porque las propiedades están cambiando con el tiempo. Entonces, si vamos a clasificar el sistema, nuestro sistema sería un sistema abierto en estado transitorio, que podemos notar sistema abierto transitorio. Entonces tendríamos que el sistema va a ser un sistema abierto o transitorio. Lo último que nos falta sería el trabajo y el calor. Con respecto al trabajo, nosotros podríamos notar por acá, hacer un pequeño descarte, porque el trabajo depende del tipo del dispositivo o de la característica del dispositivo. Por ejemplo, nuestro dispositivo es un tanque. ¿Qué característica tiene el tanque? ¿Qué volumen permanece constante? Con esto descartamos un tipo de trabajo que se llama trabajo con frontera móvil. No hay trabajo con frontera móvil. ¿Por qué? Porque el trabajo con frontera móvil viene dado por la integral de P, o P por la integral de dB. Mejor dicho, debe ser así. La integral de P por dB. Pero en este caso no hay cambio de volumen. Por lo tanto, no puede haber el trabajo con frontera móvil. Entonces, descartado el trabajo con frontera móvil. Deberíamos verificar si se encuentra dentro del dispositivo un álave, porque esto es una forma de trabajo mecánico. Pero en este caso no hay álave, o sea que tampoco hay trabajo mecánico. Por último, deberíamos verificar si hay una resistencia eléctrica, porque esto compete a algo que se conoce como trabajo eléctrico. Pero tampoco hay ninguna resistencia eléctrica, entonces se descarta esta forma de trabajo. Aparte de ello, el dispositivo es un tanque. Los tanques no hacen trabajo de ninguna otra manera, o sea, no puede haber otra forma de que hagan trabajo. Debemos recordar que se tienen dispositivos que generan trabajo como la turbina, pero este no es nuestro caso. Y se tienen dispositivos que consumen trabajo como lo son las bombas, que tampoco es nuestro caso, y los compresores, pero tampoco es el caso que nos compete. Por lo tanto, no hay ninguna forma de trabajo. Entonces, anotaríamos acá definitivamente que W va a ser 0. En lo que compete a la transferencia de calor, si leemos la pregunta dice, determine A, la masa del refrigerante que entró, y B, la cantidad de calor transferido. Entonces, él desea que se obtenga la masa de entrada y que se obtenga el calor transferido. Por lo tanto, debe haber una transferencia de calor, o sea que lo podemos inferir en base a la pregunta. Con esto tendríamos listo el esquema del problema. Ahora, les viene el turno del análisis y las ecuaciones y el algoritmo de solución. El análisis lo podemos hacer en base a que lo que se tiene es un sistema abierto en estado transitorio. Entonces, hay una ecuación que se llama primera ley para sistemas abiertos en estado transitorio. Entonces, esa ecuación, por ejemplo, establece que la sumatoria de los Q menos la sumatoria de los W debe ser igual a la sumatoria de las variaciones de la entalpía más la sumatoria de las variaciones de la energía interna. En este caso no se tiene trabajo. Por lo tanto, esa forma de la primera ley será Q igual a la sumatoria de los delta H, que no son otra cosa que H de salida menos H de entrada, más la sumatoria de delta U, que no es más nada que la energía interna final menos la energía interna inicial.
pudimos observar que no se tiene salida, solamente se tiene entrada. Entonces, esto nos llevaría a que Q debe ser igual al negativo de la H de entrada más la energía interna final menos la energía interna inicial. La entalpía de entrada la podemos escribir como la masa de entrada por la entalpía específica de la entrada, más la energía interna final la podemos escribir como la masa final por la energía específica interna final, y la inicial de la misma manera, masa inicial por la energía interna específica inicial. Y con esto tendríamos una ecuación ya para calcular el Q o el calor. Ahora, como es un sistema en estado transitorio, también se tiene algo que se conoce como balance de materia. El balance de materia es muy sencillito, es simplemente la sumatoria de las masas de entrada menos la sumatoria de las masas de salida debe ser igual a la masa final menos la masa inicial. No se tiene masa de salida, solamente se tiene una masa de entrada, entonces sería masa de entrada va a ser igual a la masa final menos la masa inicial. Y con esto se puede obtener la masa de entrada, que es una parte de la pregunta. Si nosotros, por ejemplo, llamamos a esta ecuación número 1 y a esta ecuación número 2 y sustituimos 2 en 1, podemos disminuir el número de ecuaciones, el número de variables que hace falta para calcular la transferencia de calor. Es decir, Q va a ser igual al negativo de la masa de entrada, que en este caso es M2 menos M1, por la entalpía en entrada, más la masa final por la energía interna final, menos la masa inicial por la energía interna inicial. Si nosotros aplicamos propiedad distributiva y, por ejemplo, agrupamos los que tengan la masa final, que sería M2, y la sacamos factor común, nos va a quedar algo así como que M2 va a multiplicar a la energía interna final menos la entalpía en entrada. Si agrupamos también la que tienen la masa número 1 o la masa inicial y la sacamos factor común, nos quedaría entonces entalpía en entrada menos energía interna específica en entrada. Y se puede utilizar esta ecuación para determinar la transferencia de calor, que la podemos llamar número 3. Con esto tendríamos prácticamente listo para solucionar el problema. Con la número 2 encontramos la masa de entrada y con la número 3 encontramos la transferencia de calor. Ahora vamos hacia la tercera parte o fase, que son los cálculos. Los cálculos es lo que nosotros necesitamos para llenar tanto la ecuación número 2 como la número 3. Por ejemplo, necesitamos la masa inicial, necesitamos la energía interna inicial, necesitamos la masa final, necesitamos la energía interna final y necesitamos la entalpía en la entrada. O sea que tenemos 5 variables que determinar. Para determinar esas variables, por ejemplo, tendríamos que establecer los estados. El estado número 1, la presión número 1 es de 1000 kilopascal, la calidad es de 1, el volumen número 1 es de 0,03 metros cúbicos. Entonces, en base a la calidad, nosotros podemos establecer el estado. Los que tienen una calidad de 1 son los vapores saturados. O sea que tenemos un estado de vapor saturado. Si no recordamos bien esta parte, pueden ir a una lista de reproducción que yo tengo que se llama manejo de la tabla de vapor. Ahí hay 3 videos donde se explica bastante bien el uso de la tabla de vapor y cómo se establecen los estados y la característica de cada estado. Ahora, con respecto a esto nos tocaría ir, debemos recordar, ¿no?, que estamos trabajando refrigerante 134A. Entonces la tabla que se va a utilizar es la de refrigerante 134A. Deberíamos ir a esa tabla con la entrada por presiones y deberíamos anotar tanto la energía interna específica final como el volumen específico inicial, basándonos en el hecho de que lo que se tiene es vapor saturado. Si nosotros acudimos a esa tabla, los valores que vamos a obtener van a ser para la energía interna específica 250,68 kilojoules sobre kilogramo. El volumen específico va a ser 0,020313. Esta tabla o estos valores son tomados de la tabla del Sengel séptima edición. Ya
como les dije previamente, yo tengo una lista de reproducción donde se les da el manejo de la tabla de vapor y se especifica o se señala cómo se calculan o se leen estos valores. Ahora, ¿por qué obtener el volumen específico número 1? Se obtiene el volumen específico número 1 porque como se desea obtener la masa número 1, se va a utilizar una ecuación que dice que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Entonces, en base a esta ecuación, se puede despejar la masa. La masa sería igual al volumen sobre el volumen específico número 1. Entonces, para obtener la masa número 1, todo lo que habría que hacer es dividir 0,03 metros cúbicos, que es el volumen número 1 inicial, sobre el volumen específico número 1, que es 0,020313 metro cúbico sobre kilogramo. Al sacar esta cuenta, vamos a obtener un valor de aproximadamente 1,48 kilogramos. Entonces aquí se tendría la masa número 1 o la masa inicial. Para el estado número 2 se tiene que la presión número 2 es de 1600 kilopascal. Se tiene además que se sabe que lo que hay es líquido saturado. También se conoce el volumen. El volumen permanece constante en realidad, o sea que esto es 0,03 metros cúbicos. Entonces habría también que ir a la tabla de refrigerante 134A y leer la energía interna final y el volumen específico final. Debe ser entrada por presiones porque lo que se conoce es la presión, que es 1600 kilopascal. Si ustedes acuden a esa tabla van a obtener que la energía interna final es aproximadamente 134,43 kilojoules sobre kilogramo y el volumen específico final es de 0,00094 metro cúbico sobre kilogramo. Tomamos el volumen específico final porque vamos a utilizar la misma ecuación que se utilizó para determinar la masa número 1 para determinar la masa número 2. Es decir, vamos a decir que la masa número 2 va a ser igual al volumen 2 sobre el volumen específico número 2. Esto quiere decir que es 0,03 metros cúbicos sobre el volumen específico número 2, que va a ser 0,00094 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, si sacan esta cuenta, les va a dar aproximadamente 31,92 kilogramos. Si ustedes se percatan o notan, ya obtuvimos la masa número 1, la energía interna específica número 1, la masa número 2, la energía interna específica número 2. Solamente nos falta la H de entrada. Entonces, para el estado en la entrada, se tiene que la presión de entrada es de 1600 kilopascal. Y además de ello, se tiene que la temperatura de entrada es de 36 grados centígrados. Si nosotros acudimos a la tabla y establecemos el estado, para hacer esto podríamos ir con la presión de entrada, que es 1600 kilopascal, a la tabla de entrada por presión y leer la temperatura de saturación. Con eso nosotros vamos a obtener que lo que se conoce es, o lo que se tiene, o el estado es líquido comprimido. Ahora, el 134A no tiene tabla de líquido comprimido, pero nosotros ya podemos establecer que se puede utilizar la entalpía de entrada aproximándola a 36 grados centígrados. Si se hace eso, entonces nosotros tendríamos que la entalpía de entrada va a tener un valor de aproximadamente de 102,33 kilojoules sobre kilogramo. Y con esto se tendría la entalpía en la entrada. Entonces nuevamente les digo que yo tengo una lista de reproducción donde se coloca el manejo de la tabla de vapor y ahí se justifica o se explica por qué para el líquido comprimido se toma este valor. Este valor es del líquido saturado a 36 grados centígrados. Entonces, una vez hecho esto, ya se tiene todas las M, se tienen todas las U, se tiene la entalpía. Por lo tanto, lo último que faltaría sería simplemente llenar las ecuaciones. Nosotros tenemos una ecuación para masa de entrada. La masa de entrada nosotros quedamos en que era
la masa final menos la masa inicial, o sea que sería 31,92 menos 1,48 kilogramos. Al sacar esta cuenta, nosotros vamos a obtener aproximadamente 30,44 kilogramos, y esa va a ser la cantidad de masa que entra. Para la transferencia de calor, la transferencia de calor, nosotros establecimos que iba a ser, vamos a escribirlo un poquito más grande, vamos a escribirlo acá. Nosotros establecimos que la transferencia de calor iba a ser la masa final, que sería 31,92, que va a multiplicar, aquí tenemos la ecuación, que va a multiplicar a la energía interna final menos la entalpía en entrada. Entonces, la energía interna final es 134,40, la entalpía en entrada es 102,33, más la masa número 1, que es 1,48, que va a multiplicar a la entalpía en entrada menos la energía interna inicial. Entonces la entalpía en entrada es 102,33 menos la energía interna inicial, que es 250,68. 250,68. Y todo esto nos va a quedar en kilojoules. Si ustedes sacan esa cuenta allí, de esto da aproximadamente 805,07 kilojoules. Y con esto estaría completamente listo todo el problema. Hay una pequeña acotación que les voy a hacer. Él trae aquí las soluciones, pero he verificado las soluciones y las masas distan un poquito. Hay una pequeña diferencia acá, pero definitivamente la transferencia de calor, la solución tiene un pequeño error. Entonces ya ahí tenemos el verdadero valor.